trabajar sobre el trabajo de Rappaport, el modelo agroexportador entre 1880 y 1914. Trabajar el capítulo entero. A ustedes se les presenta en dos partes por una cuestión de operatividad en cuanto a poderlo presentar dentro de la plataforma. Acá lo vamos a trabajar en un solo bloque. Bien, en 1880 Argentina se incorpora al mercado mundial, a la División Internacional del Trabajo, que estaba modificándose. ¿A qué apunta justamente esta primera propuesta? Que Argentina en este momento se integra de lleno al mercado mundial, si bien ya tenía, por ejemplo, la lana, un producto que le permitía vincularse al mercado mundial, los cueros o la carne salada. De 1880 en adelante es definitivo su incorporación y es la intención productiva apunta justamente a colocar bienes de interés para el mercado mundial y menos en producir bienes o de interés para el consumo del mercado interno. Pero casualmente 1880 justamente es una coyuntura donde se está modificando la División Internacional del Trabajo y se hace mucho más fuerte la idea de que existen países industrializándose o industrializados y países productores de materias primas. Que además de eso, estos países productores de materias primas con el desarrollo de nuevos medios de transporte también recoloca quiénes son o en quiénes se está poniendo interés en cuanto a buscar materias primas. Nos referimos en particular a la necesidad o al interés por el petróleo o sobre otros minerales que a esta altura no habían sido de interés, por lo menos a nivel mercado mundial. Esa reconfiguración viene empujada de alguna manera por la crisis de 1873, que tiene que ver con la crisis del modelo de libre cambio. Esa crisis del modelo de libre cambio, que ya estaba en otros autores que hemos trabajado, tiene como respuesta un salto importante que tiene que ver con la revolución industrial, la segunda revolución industrial, como una manera de salir de la crisis si se quiere, pero también esa segunda revolución industrial podría de alguna manera ser un surplus sobre lo que ya veníamos sobre el libre cambio. Sin embargo, la segunda revolución industrial como modo para salir de la crisis también tiene su contrapartida en el desarrollo del imperialismo y las posibilidades de vincularse al mundo, pero desde el control de los mercados y ya no desde la libre competencia. El éxito en esa carrera imperialista que tiene Gran Bretaña por la diferencia industrial y económica que tiene a la hora de ingresar a esta competencia, la limita en cuanto a la búsqueda de innovaciones. Y es la gran paradoja, porque si uno observa la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, las grandes innovaciones son británicas. Sin embargo, nos vamos a encontrar que las innovaciones que van a aparecer entre fines del siglo XIX y principios del XX van a estar vinculadas a todo el resto de los países y que van a ser los que van a generar un plus productivo, un plus industrial y van a dar un salto industrial. Nos referimos básicamente al desarrollo del automóvil como uno de los sectores más importantes, que de alguna manera está vinculado a desarrollos alemanes, franceses y a la producción en masa norteamericana. También podemos hablar en paralelo del desarrollo de la telefonía, que si bien había comenzado en Gran Bretaña, da su salto definitivo en Estados Unidos. Lo mismo podemos hablar con respecto a la electricidad. Los avances generados en electricidad no son básicamente de origen inglés, sino que tienen muchos aportes de otros científicos. Por dar un ejemplo, científicos italianos como Volta. De la misma manera podríamos encontrar ejemplos en las innovaciones como son el área de la fotografía y su desarrollo mayor, que sería el cine, y que están vinculados básicamente al desarrollo en particular del sector francés. Entonces el éxito del imperialismo para Gran Bretaña en realidad implica una baja en el incentivo por buscar innovaciones y poder continuar, en el liderazgo del proceso industrializador e innovador. ¿Cuál es el marco ideológico en el que se da todo este proceso?
vamos a encontrar sectores librecambistas argentinos que están asociados a las nuevas élites, a estas élites emergentes oligárquicas. Hay sectores dentro de ese grupo, de esos grupos dominantes argentinos de proteccionistas que van a buscar vincularse a las élites tradicionales y tratando de, digamos, de proteger la producción nacional. En esa, digamos, en esa puja emerge un modelo de desarrollo básicamente que está pensado por las ventajas comparativas. O sea, Argentina está en términos comparativos mejor preparada para ser una productora de materias primas, en particular de alimentos. Por lo tanto, la lógica es vincularse al mercado mundial desde esa ventaja comparativa, desde la lógica de productora de alimentos. Esto es lo que, en definitiva, coarta inmediatamente cualquier intento estatal o de algún sector por desarrollar industrialmente a nuestro país. La intención es, bueno, frente a estas ventajas comparativas de una cantidad importante de tierras con buenas características productivas, es, bueno, atraer los otros dos factores de producción necesarios para llevar a cabo estas ventajas comparativas, y que son básicamente la atracción del capital y del trabajo. Capitales que no se poseen o que no tiene en cantidad la élite local, y trabajo en términos de fomentar la inmigración frente a una población relativamente reducida, pero que además de eso, a los ojos de la élite, es una población poco facultada para trabajar, caracterizada como vaga, perezosa. Estamos hablando justamente del ideario de la oligarquía, no es que fuese de ese modo. Bien, ¿cómo se dan en términos internacionales estas situaciones? Coincidían en lo económico, discrepaban en lo internacional. O sea, la élite tenía conflictos internos en términos de que hacia el modelo económico que se puede armar, la gran mayoría de la élite estaba de acuerdo. Lo que no compartía esa gran mayoría de la élite era la perspectiva internacional. Eso quiere decir mantener buenos vínculos con nuestros países vecinos o mantener buenos vínculos con Europa. Esas son las dos posiciones. O sea, hay una posición mucho más, pongámosle entre comillas, americanista, en muchas comillas, ¿sí? Y una más europeizante. Esto justamente nos permite ubicarnos en la posición que Argentina toma frente a la guerra de Paraguay y frente a la guerra del Pacífico. La guerra de Paraguay, por si alguno no lo recuerda, es la guerra entre Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Y la guerra del Pacífico es la guerra que establecen básicamente Chile invadiendo territorio peruano, que ese territorio es el que permitía el acceso al mar de parte de Bolivia. Por lo tanto, la guerra es una guerra entre básicamente Chile y Perú y Bolivia, en la cual Argentina de alguna manera es convocada y tiene una actitud bastante parcializada y muy, muy particular. Entonces, ahí es justamente donde uno puede evidenciar en esos dos conflictos bélicos cuál es la postura americanista o europeísta. Frente a esto tenemos dos planteos internacionales que se hicieron evidentes en el caso argentino y que son importantes para poder comprender luego la posición frente a la Primera Guerra Mundial, que son la posición Sáenz Peña, que es una convocatoria a que no haya una América para los americanos, que es la convocatoria Monroe, sino que sea una América para la humanidad. O sea, una América integrada al mundo. Dentro de esta lógica de la doctrina Monroe, donde América para los americanos implicaba también que el hermano mayor, entre muchas comillas, que sería Estados Unidos, tuviera derecho de disciplinar a aquellos países que no hicieran lo que a América le conviniese, en este intento de fundar lo que después va a ser la OEA, la Organización de Estados Americanos. En estas reuniones panamericanas se sigue insistiendo con esta doctrina Monroe, y Drago, tiempo después de Sáenz Peña, va a plantear una lógica de soberanía nacional,
¿Qué es la lógica de la soberanía nacional? Básicamente que cada uno de los territorios de Latinoamérica y América en general son estados soberanos. Y en virtud de que son estados soberanos, ninguno de los otros estados tiene derecho a interferir en los territorios de esos países, so pena de intervenir su soberanía nacional. En esa coyuntura, Argentina inicia la mal llamada conquista del desierto, que implica la ocupación de la Patagonia, masacre y asesinato y esclavitud de las poblaciones indígenas ubicadas en la hoy conocida Patagonia. ¿Qué permite esa conquista? Es importante pensarlo, porque si no, no se podría explicar por qué hasta 1879 el hombre blanco no atina, no intenta ocupar ese territorio, vencer a las parcialidades indígenas, y por qué después de 1879 sí tiene ese interés. Básicamente hay innovaciones tecnológicas de guerra que permiten que eso se realice. La diferencia tecnológica bélica entre los mundos occidentales y los mundos indígenas se hace mucho más fuerte. En particular aparecen las armas semiautomáticas y la bala, dos inventos importantes. Muy breve, pero para que tengan una idea, antes de 1850 las armas de fuego no llevan balas, sino que llevan una munición y que se cargan manualmente, la pólvora, el fulminante y la munición. En cambio, desde el 50 en adelante se inventa la bala, algo que conocemos todos y que implica que es mucho más simple disparar. Y luego de eso se inventan las armas semiautomáticas, que casi podríamos decir que se cargan solas. Las automáticas son las que se cargan solas. Ese tipo de innovaciones permite una diferencia en la guerra mucho más grande, lo que le permite justamente a los ejércitos avanzar sobre territorios indígenas, no solo en el caso argentino. Para poder hacer esta campaña, los gastos son cubiertos por empréstitos que están garantizados por las tierras a conquistar. Por lo tanto, el éxito tiene que ser éxito, porque si no, el empréstito no tiene forma de pagar. O sea, se pide un préstamo en el extranjero, el Estado pide un préstamo en el extranjero, pone el 50%, el otro 50% lo ponen los terratenientes locales. Por lo tanto, las tierras a conquistar ya nacieron hipotecadas, una parte porque son las que van a cubrir el empréstito y la otra parte porque son las que se van a llevar estos terratenientes que pusieron la mitad de la tierra. La distribución de la tierra entonces es antes, durante y después, o sea, hay una distribución anterior a que se haga la conquista, porque es la que está como garantía del empréstito. Durante el proceso se van repartiendo tierras en términos de premios de guerra, y después se reparte lo que queda. O sea, ya bien repartido antes de arrancar, durante la batalla se van repartiendo como regalos o como premios, y después se reparte lo que sobra. En esa coyuntura el Estado argentino tiene una tendencia a una balanza deficitaria. ¿Qué es una balanza deficitaria? Si bien cada vez exporta más, tiene un boom de exportaciones, lo interesante es que por más que exporte mucho, importa más todavía que lo que exporta. O sea, trae más productos de afuera de lo que vende de los productos locales. Por lo tanto, sus exportaciones crecen a una velocidad impresionante de 9 veces entre 1880 y 1914. Sin embargo, más allá de esa multiplicación y de crecer en términos de exportaciones más rápido que Estados Unidos, más rápido que Francia, hay una dinámica exportadora muy fuerte. Lo negativo de esto es que a la sazón de esas exportaciones se dan importaciones mucho más grandes y por lo tanto generan un déficit. Esos déficits, o sea, esa falta de dinero para cubrir las importaciones, se cubre con préstamos. Entonces el Estado tiende a pedir préstamos para cubrir estos problemas de la balanza de pagos, pero además de eso no es un Estado que tenga capacidades de recaudar, porque no existen muchos sistemas impositivos, y para favorecer las exportaciones no se les cobra impuestos a las exportaciones. Entonces, como los exportadores no pagan impuestos, lo único que paga impuestos son las importaciones. Entonces, la recaudación fiscal es reducida,
Además de eso, el Estado debe pedir préstamo para cubrir este déficit de la balanza y además de eso tiene que devolver los préstamos, teniendo una bolsa pequeña, como se suele decir los economistas. Entonces, recauda poco y gasta mucho. Y tiene un comercio internacional que no le es favorable, por más que venda mucho. Uno de los recursos para sufragar esas diferencias es la utilización de lo que se conoce como cédulas hipotecarias. Un sistema de bonos en el cual los agricultores, por dar un ejemplo, para levantar sus cosechas hipotecan sus campos. Esos campos hipotecados, o sea, ellos reciben el dinero para levantar la cosecha, esas cédulas hipotecarias se venden como bonos en Inglaterra. Entonces los ingleses, los ahorristas ingleses, los pequeños ahorristas, compran esas cédulas, ¿sí? Que son como bonos, y que cuando se levante la cosecha y se pueda vender, y este agricultor pague el préstamo que le dieron a cambio de su hipoteca, con el pago de ese dinero se le va a pagar los bonos al ahorrista inglés. El gran beneficio para el mercado nacional es que se pagan en pesos, y el gran desastre para los ahorristas ingleses es que justamente se pagan en pesos, y las devaluaciones hacen que terminen ganando muy poco los ahorristas ingleses, terminen sufragando de alguna manera los gastos de las cosechas. En cuanto a población e inmigración, en orden de importancia, la gran mayoría de italianos, un sector menor de españoles, aún menos franceses, luego de eso alemanes, polacos y rusos. Los ingleses, que no aparecen en esta lista y que también son un grupo de inmigrantes, están vinculados a la gestión, al manejo de los trenes con la instalación de los ferrocarriles. Entonces el Estado tiene una política de fomento de inmigración, o sea, hace propaganda en Europa para venir a la Argentina, apunta a una inmigración de características nórdicas, de anglosajona, y en realidad recibe una inmigración de característica muy distinta, latina y del sur de Europa. O sea, apunta a traer ingleses, alemanes, suecos, y terminan llegando italianos, españoles y franceses. Una de las cuestiones es porque hay una afinidad con el idioma. O sea, la mayoría de las migraciones están vinculadas al idioma. De hecho, la gran mayoría de los migrantes alemanes o ingleses migraron a Estados Unidos. Y la gran mayoría de italianos o españoles migraron a lugares como Argentina, como a Canadá, que se habla francés, o los italianos también migraron bastante a sectores de Brasil, que habla portugués. O sea, son todavía idiomas latinos, son relativamente simples para estas naciones de acomodarse. La coyuntura internacional, aparte de eso, es proclive a que migren. Nos referimos a que se está produciendo la segunda revolución industrial, que al tener mayor tecnología emplea menos mano de obra, se están produciendo innovaciones en la producción en el campo en Europa, por lo tanto se expulsa mano de obra. Esa mano de obra europea o va a la ciudad a buscar trabajo o migra a América en busca de volver a ser campesino. Lo interesante frente a esta coyuntura es que hay una disponibilidad importante en la diferencia de salarios, o sea, los salarios americanos relativamente son más altos y hay una fuerte demanda de trabajo. Los salarios son altos, pero las condiciones de vida en general son bastante malas, y eso implica un movimiento obrero fuerte, sólido y contestatario, pero de la mano de un Estado oligarca y altamente violento, con el poder concentrado en una clase. Ese movimiento obrero, por muy contestatario que sea, termina bañado en sangre en cada una de sus protestas. En cuanto a la estructura económica, tenemos una estructura económica que es característica de la Argentina, no de Latinoamérica. O sea, repito, es una característica muy propia de Argentina, no de Latinoamérica, que Argentina tiene una estructura económica diversificada. O sea, tiende a producir nuevos bienes sin dejar de producir los anteriores. Entonces nos va a pasar, lo resumo, pero está en el texto mencionado, va a pasar que Argentina en un momento determinado producía cueros, luego produce lana de oveja, luego produce carne de oveja, luego produce carne de vaca refinada,
luego produce cereales y en ese proceso no va abandonando el producto anterior. O sea, incorpora un nuevo producto a la producción. Y en esa incorporación se produce una diversificación y un movimiento espacial sobre los sectores de mayor dinámica en la producción. Nos referimos que si en este momento el mercado mundial está demandando fuertemente lana, cerca del puerto estarán los productores de lana. Cuando la lana no sea de gran demanda, la lana no estará cerca de los puertos. Cuando la carne sea la de mayor demanda, estará cerca de los puertos. En este momento la mayoría de los puertos está rodeado de soja. Todavía se conserva eso, pero también se conserva la lógica, la diversificación. Argentina no es un país ganadero, hoy todavía, es un país productor de cereales también y produce una serie de materias primas en general. En paralelo se va desarrollando muy lentamente un sector industrial, emergente pero dinámico, interesado en el mercado local, no para competir en el mercado externo, pero sí para suplir una serie de productos necesarios al mercado local y algunos necesarios a esta exportación. Nos referimos a producción de sacos, de bolsas para los cereales, de efectos de herrería vinculados a la ganadería, nos referimos a la parte de frigoríficos, o sea, proveer a estos bienes exportables. Bueno, ya lo mencionamos, el comercio exterior es deficitario, o sea, se exporta mucho, pero se importa más de lo que se exporta. O sea, se vende mucha carne, muchos cereales, pero se compran mucho más bienes europeos de los cereales y carnes que se venden. El sistema financiero y bancario tiene una serie de características que vale mencionar. La impresión de moneda no está a cargo del Estado, está a cargo de una serie de bancos, de bancos privados, de los cuales uno solo, que no es privado, que es el Banco Provincia, está también entre los que imprime moneda. Existe un sistema de bonos que se hace como de pseudomoneda, para aquellos que son un poco más grandes lo recordarán, similar a los patacones. Eso es que los bancos emiten una pseudomoneda transitoria por un lapso de tiempo para poder suplir el mercado y cuando no les es necesario, porque tienen moneda circulante del circuito legal, van retirando esos bonos, pagarán los intereses que hacen falta y si no, no los pagan. Si los lograron retener antes de que se venzan, el banco no paga. Si los retiran luego del vencimiento, tienen que pagar. Para los que tienen memoria, los patacones o los LECOP, que fueron todas esas pseudomonedas que hubo allá en el 2000, tenían un 7% de interés. O sea, si por cada 100 pesos que yo retenía de esas pseudomonedas, me tienen que dar 107 después del vencimiento. El endeudamiento externo tiende a una crisis de deuda en 1824, mucho antes de lo que nosotros trabajamos. Para este caso, Argentina había pedido un préstamo a la Baring Brothers. Estamos en 1890 y no lo pagó, y eso genera una crisis de deuda. La crisis de deuda lleva a una escalada de endeudamiento que pone en crisis a esta misma empresa, la Baring Brothers, y que obliga a Argentina a generar una serie de políticas contracíclicas y contra el pago de esa deuda. En el capítulo 2 lo que se analiza justamente es una coyuntura similar, o sea, qué es lo que está pasando en economía y sociedad entre el 14 y 1930, básicamente en el contexto de los gobiernos radicales. Lo que se observa con la Primera Guerra Mundial es el inicio de un deterioro de la hegemonía británica, el ascenso paulatino de Estados Unidos, no como hegemonía, pero sí como un poder que va a disputar esa hegemonía, como lo va a intentar disputar Francia, frente a una potencia británica que empieza a trastabillar, por lo menos en términos económicos, quizá no todavía en términos políticos. Hay un proceso que económicamente es muy tortuoso, que es la reconversión de las economías de guerra.
Nos referimos que si entre 1914 y 1918 yo tenía colocadas todas mis industrias destinadas a la guerra, pero la guerra ha terminado, tengo que reconvertir todas esas industrias en otra función, y una de sus funciones tiene que ser reconstruir todo lo que se ha roto y que se ha destruido. Entonces toda esa reconversión genera problemas económicos. Es un proceso de expansión de la economía norteamericana, porque justamente es una economía que puede ayudar a la reconstrucción europea, igual que con el Plan Marshall después de 1945. En ese proceso hay un paulatino corrimiento económico hacia Estados Unidos, o sea, vista esta crisis posguerra y esa reconversión de las industrias. El único país que puede dar respuesta a eso es Estados Unidos, y la economía empieza a correrse en busca de seguridad hacia Estados Unidos. En ese contexto se produce la crisis de la República de Weimar. Hago un paréntesis breve, termina la Primera Guerra Mundial, y en el final de la Primera Guerra Mundial, una de las resoluciones de la Sociedad de las Naciones, que vendría a ser la antecesora de las Naciones Unidas, es castigar a Prusia, paréntesis Alemania, y por lo tanto se desmantela la estructura del Imperio Prusiano y termina siendo un territorio reducido conocido como la República de Weimar. Entre las dos cuestiones más marcadas que dañan más a la República de Weimar, una es una indemnización gigantesca que tiene que pagarle a los países a los cuales dañó por el estallido de la guerra, o sea, una indemnización de guerra, y por el otro lado que se le prohíbe a la República de Weimar organizar un ejército. Por lo tanto es un territorio ocupado que se autogobierna, pero que está ocupado. En paralelo, lo que se da es que en 1917, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, estalla la Revolución Rusa, y en el contexto donde estas economías se están reacomodando después de la Primera Guerra Mundial, la economía rusa demuestra cierto grado de crecimiento en plena guerra civil rusa. Bien, ahora yendo al caso argentino, nos encontramos entonces que la reforma con la ley Sáenz Peña permite el ascenso del radicalismo, algo que supongo que muchos habrán visto en la escuela secundaria. En las relaciones internacionales, Argentina se niega a participar en la guerra, y luego en la formación de la Liga de las Naciones, recordemos esto que es la antesala de las Naciones Unidas, Argentina se niega a ingresar si es que se va a castigar a Alemania, básicamente porque se considera que en una guerra no hay buenos y malos, sino que todos pierden, y no sería lo correcto castigar a Alemania. En este momento puede parecer particular la postura argentina, pero lo interesante es que si retrocedemos al apartado anterior, el desmantelamiento, el castigo que se le hace a Alemania, la República de Weimar, de alguna manera inicia el proceso de crecimiento del movimiento nazi en su vertiente antisemita, racista y violenta. Hasta la Primera Guerra Mundial el Partido Nacional Socialista no tiene acciones de violencia. Entonces esta resolución de la Liga de las Naciones es correcta, el análisis que hace Irigoyen, diciendo que esto puede tender a alimentar de alguna manera odios o resquemores, y que obviamente es el principio de la Segunda Guerra Mundial. Dentro del gobierno radical, entre 1916 y 1930, vamos a tener una separación entre los que se conocen como personalistas, o sea, los que apoyan a Irigoyen, y los antipersonalistas, los que apoyan a Alvear. Ese conflicto interno al radicalismo no le va a permitir nunca al radicalismo sostener mayoría en las cámaras, porque Irigoyen llega a las elecciones ganando con una diferencia muy pequeña, por lo tanto no tiene mayoría en diputados ni en senadores. Cuando gana Alvear, que todavía son parte del mismo partido, podrían haber alcanzado algún tipo de mayoría simple para poder votar por lo menos en diputados con más comodidades, pero el conflicto entre Irigoyen y Alvear hace que se separen al interior de la Cámara de Diputados, y cuando Irigoyen vuelva al gobierno van a continuar separados. Por lo tanto, la Cámara, por más que hayan logrado colocar muchos diputados adentro de la Cámara, se van a encontrar que van a continuar en esa separación.
Otro punto a marcar es el conflicto con la Standard Oil que tiene Irigoyen, frenando el avance de la Standard Oil, que lo que hacía era comprar tierras donde sabía que había petróleo, y todavía el petróleo, en el caso argentino, no tenía una legislación establecida, y se inicia el proceso de reglamentación en lo que se conoce como la nacionalización del subsuelo, una ley que le rechazan en el Congreso a Irigoyen y que queda pendiente y que después va a ser puesta en práctica con Perón. Se funda la primer extractora y procesadora de hidrocarburos en Argentina, que es YPF, o sea, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y que inicia el proceso, digamos, de una industrialización vinculada a los hidrocarburos. En el final del segundo gobierno de Irigoyen, hay una política de colocación de exportaciones, lo que hace que frente a la crisis del 30, el gobierno argentino tenga casi colocada todas las exportaciones y el impacto sea menor en lo inmediato. Uno de los lugares más criticados siempre del irigoyenismo es el aumento del gasto público. El aumento del gasto público a Irigoyen le permite generar empleo y generar justamente un menor impacto de la crisis del 30, pero también generar un Estado con una función mucho más social y mucho más administrativa, y no un Estado vinculado a las relaciones personales o familiares, como era la estructura típica de la oligarquía. En cuanto a la estructura social, se aparecen, digamos, unos fuertes conflictos sindicales durante el gobierno radical, que en algunos casos el radicalismo tiende a arbitrar, o sea, intervenir en eso y tratar de negociar, y en algunos casos las ideologías o las posturas del propio gobierno llevan a violentas represiones, como el caso de la famosa Patagonia Rebelde, las huelgas de la Patagonia. Y en esa coyuntura también se está dando el primer debate acerca de el desarrollo guiado por las exportaciones, que es lo que se viene viendo hasta acá, o una primera propuesta de una industrialización sustituyendo importaciones.